La historia humana está llena de momentos en los que el individuo se ve rodeado por fuerzas que amenazan con disolver su identidad, fragmentar su psique y aniquilar su voluntad de existir. En estos instantes de colapso inminente, cuando el mundo exterior se convierte en un campo de batalla y los enemigos se multiplican como sombras alrededor de una vela temblorosa, surge una pregunta esencial. ¿Qué sostiene al ser humano cuando todo a su alrededor conspira para destruirlo? El Salmo 3 no es simplemente un texto litúrgico o poético, es un mapa arqueopsicológico que revela cómo la conciencia humana forja su soberanía interior precisamente en el momento de mayor amenaza externa. Este cántico ancestral, atribuido a David durante su huida de Absalón, su propio hijo que buscaba usurpar el trono y eliminar al padre, representa mucho más que un episodio histórico o una súplica religiosa. Constituye uno de los documentos más profundos sobre el proceso mediante el cual el yo individual emerge de la disolución, reconstruye sus fronteras psíquicas y establece una fortaleza interior capaz de resistir al caos externo e interno. Cuando examinamos el contexto histórico de este salmo, encontramos a David en el momento más vulnerable de su existencia, expulsado de Jerusalén, traicionado por su hijo amado, abandonado por gran parte de su pueblo, huyendo descalzo y entre lágrimas por el desierto de Judea. La narrativa bíblica describe a un hombre que había construido un reino, derrotado gigantes, unificado tribus y establecido una dinastía, ahora reducido a un refugiado político sin garantía alguna de supervivencia. Esto no es solo un drama personal, es el arquetipo universal de la caída, de la traición y de la pérdida de todo aquello que se consideraba sólido y permanente. La arqueología psicológica nos permite ver más allá de los hechos históricos y reconocer en este episodio un patrón que se repite en todas las culturas y épocas, el momento en que el individuo pierde sus estructuras externas de apoyo y se ve obligado a descubrir si existe algo interno capaz de sostenerlo cuando todo se derrumba. La diferenciación psicológica, concepto central en la psicología analítica y en el desarrollo humano, se refiere al proceso por el cual el individuo se separa de las identificaciones colectivas, de las proyecciones familiares y de las máscaras sociales para descubrir quién es realmente en su esencia. Este proceso rara vez ocurre en tiempos de paz y prosperidad. Se forja en el fuego de la adversidad extrema, cuando todas las defensas superficiales son arrancadas y la persona se ve confrontada con su vulnerabilidad radical. El Salmo 3 documenta precisamente este momento de diferenciación forzada, cuando David ya no puede apoyarse en su papel de rey, en su reputación de guerrero, en su autoridad política ni siquiera en su identidad de padre. Todas esas máscaras fueron destrozadas por la traición de Absalón. ¿Qué queda cuando todas las identificaciones externas han sido destruidas? Esta es la pregunta a la que el Salmo responde a través de su estructura poética y su lógica interna. El texto comienza con una constatación brutal de la realidad, sin evasiones: Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi alma, no hay salvación para él en Dios. Esta apertura no es una queja melodramática, es el reconocimiento claro y consciente de la situación objetiva. La fuerza interior genuina no nace de negar la realidad externa, sino de aceptarla completamente y sin ilusiones. David no minimiza la gravedad de su situación, no se refugia en fantasías consoladoras, no niega que sus enemigos se multiplicaron ni que muchos ya lo consideran derrotado. Esta capacidad de mirar directamente al caos, de nombrar a los adversarios y reconocer la magnitud de la amenaza representa el primer movimiento esencial en la construcción de la soberanía interior. La persona que no puede ver su realidad con claridad permanece atrapada en una infantilidad psicológica que la hace vulnerable a colapsos repetidos. El desarrollo de la fortaleza interior comienza con el valor de ver lo que es, no lo que desearíamos que fuera. La multiplicación de adversarios descrita en el Salmo no es solo cuantitativa, es cualitativa. Cuando David habla de muchos que se levantan contra él, está articulando una experiencia psicológica universal. El momento en que la amenaza deja de provenir de una única fuente identificable y pasa a venir de todas las direcciones simultáneamente. Esta es la experiencia del cerco existencial, cuando el individuo siente que no hay dirección hacia la cual volverse sin encontrar hostilidad, juicio o peligro. Para comprender la profundidad psicológica de esta situación, necesitamos reconocer que los adversarios externos siempre tienen equivalentes internos. Jung observó que el mundo exterior frecuentemente materializa nuestros complejos inconscientes y nuestras sombras no integradas. Cuando David enfrenta la multiplicación de enemigos externos, simultáneamente confronta la fragmentación interna de su propia psique. La traición de Absalón no solo amenaza su vida física, pone en cuestión toda su identidad como padre,
rey y hombre. Cada adversario externo representa una voz interna que declara: has fallado, no eres digno, estás acabado, no hay salvación para ti. La afirmación muchos dicen de mi alma, no hay salvación para él en Dios representa el ataque más profundo posible contra la estructura psíquica de un individuo. No se trata únicamente de una amenaza física o política, es un ataque a la posibilidad misma de redención, renovación y continuidad existencial. Cuando voces externas e internas convergen para decretar que ya no hay esperanza, que el individuo está más allá de cualquier posibilidad de rescate o restauración, estamos ante lo que podríamos llamar una muerte psíquica prematura. La persona es declarada muerta antes de tiempo, no en términos biológicos, sino en términos existenciales y espirituales. Esta es una forma particularmente insidiosa de violencia psicológica porque socava la propia voluntad de continuar existiendo. Cuando creemos que no hay salvación posible, cuando internalizamos el veredicto de que estamos condenados sin apelación, perdemos el impulso vital que nos mantiene luchando, creciendo y transformándonos. El Salmo 3 registra este momento de ataque total contra la esperanza, pero lo hace precisamente para documentar cómo la conciencia puede responder a tal ataque y emerger fortalecida. La respuesta de David a esta constatación devastadora no viene en forma de argumentación, negación o intento de convencer a los adversarios. Viene en forma de una afirmación interior que contrasta radicalmente con el coro de voces externas. Pero tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Esta transición del versículo 2 al versículo 3 representa uno de los movimientos psicológicos más sofisticados documentados en la literatura antigua. David no niega la realidad de los adversarios ni la gravedad de la amenaza, desplaza el centro de gravedad de su conciencia de un lugar vulnerable a los ataques externos hacia un lugar que permanece inaccesible a esos ataques. Este desplazamiento no es una huida de la realidad, sino un cambio en la estructura de referencia a través de la cual la realidad es procesada. Cuando decimos que algo es un escudo alrededor de mí, estamos afirmando la existencia de un espacio interior que permanece protegido incluso cuando el exterior está bajo ataque total. Esta es la esencia de la diferenciación psicológica, la capacidad de mantener un centro interior estable independientemente de las turbulencias externas. La metáfora del escudo es particularmente rica en significado psicológico. Un escudo no elimina el ataque, absorbe y desvía el impacto, protegiendo lo que está detrás de él. La fuerza interior genuina no es impermeabilidad emocional ni insensibilidad a lo que ocurre alrededor. Es la capacidad de recibir los golpes sin ser destruido por ellos, de absorber el impacto sin perder el centro. Muchas personas confunden fuerza interior con dureza, con una especie de armadura emocional que nos vuelve rígidos e inflexibles. Pero la verdadera resiliencia psicológica funciona más como un escudo que como una armadura. Permite movimiento, flexibilidad y adaptación, al tiempo que mantiene la integridad del núcleo protegido. Cuando David identifica lo divino como un escudo alrededor de él, está articulando la experiencia de un centro psíquico que permanece intacto incluso cuando está rodeado por fuerzas hostiles. Ese centro no es una construcción del ego consciente, es algo más profundo, una conexión con una fuente de sustentación que trasciende la personalidad superficial. La expresión mi gloria y quien levanta mi cabeza añade otra dimensión crucial a esta respuesta interior. La gloria aquí no se refiere al reconocimiento social ni al éxito mundano, ambos perdidos para David en su huida. Se refiere a la dignidad ontológica, al valor intrínseco que permanece independientemente de las circunstancias externas. Levantar la cabeza significa mantener la conciencia erguida, la capacidad de ver más allá de la situación inmediata, de no ser aplastado por el peso de las circunstancias hasta perder la perspectiva. Cuando una persona atraviesa adversidades extremas, uno de los primeros signos de colapso psicológico es la incapacidad de levantar la cabeza, tanto literal como metafóricamente. La depresión severa se manifiesta frecuentemente en una postura física encorvada, ojos bajos, incapacidad de mirar hacia adelante o hacia arriba. Lo que David describe es el movimiento opuesto. Incluso huyendo, incluso rodeado de enemigos, incluso abandonado y traicionado, él mantiene la cabeza erguida. Esto no es arrogancia ni negación. Es la preservación de la dignidad y de la perspectiva que permiten seguir funcionando como un ser humano integrado en lugar de colapsar en una masa amorfa de reacciones defensivas y desesperación. El siguiente movimiento del Salmo es igualmente significativo. Con mi voz clamo al Señor, y Él me responde desde su monte santo. La voz aquí no es solo el sonido físico, sino la expresión de la subjetividad, la articulación del yo que afirma su existencia a través de la palabra.
Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis y fundador de la logoterapia, observó que una de las diferencias entre quienes sobrevivían y quienes se desmoronaban en los campos era la capacidad de mantener una vida interior articulada, de seguir conversando consigo mismos y con algo más allá de sí mismos incluso en las peores circunstancias. Clamar no es solo pedir ayuda, es afirmar que todavía existe un yo capaz de clamar, una subjetividad que no ha sido completamente aniquilada por las fuerzas externas. Este acto de clamar con la propia voz representa la resistencia fundamental de la conciencia contra su disolución. Mientras podamos articular nuestra experiencia, nombrar nuestro sufrimiento y dirigir nuestra palabra hacia algo más allá del caos inmediato, mantenemos una estructura psíquica mínima que puede servir de base para la reconstrucción. La respuesta que viene desde su Monte Santo introduce la dimensión vertical en la experiencia horizontal del cerco. Cuando estamos rodeados de adversarios en todas las direcciones horizontales, cuando no hay escape lateral ni fuga posible en el plano de la realidad externa, la salida debe venir de una dimensión diferente. El Monte Santo no es necesariamente una localización geográfica, aunque puede referirse al Monte Sion donde estaba el tabernáculo. Simbólicamente, representa un plano de realidad que trasciende el campo de batalla horizontal. Esta es una percepción crucial para la construcción de la soberanía interior. Cuando las circunstancias externas no ofrecen salida, necesitamos acceder a recursos que provienen de una dimensión vertical, de niveles más profundos o más elevados de la experiencia humana. La espiritualidad genuina no es una fuga de la realidad horizontal, sino el acceso a recursos que no están disponibles en ese plano. Es la diferencia entre intentar resolver un problema en el mismo nivel en que fue creado y acceder a un nivel de comprensión que trasciende e incluye el problema, permitiendo nuevas posibilidades de respuesta. Cuando David dice que con mi voz clamo y que él me responde, está describiendo una estructura dialógica de la conciencia que es esencial para la salud psicológica. El self no es un monolito aislado, es una multiplicidad dinámica en diálogo consigo misma y con algo que reconoce como mayor o más profundo que el ego consciente. La psicología moderna reconoce que la capacidad de conversar internamente, de tener diferentes voces y perspectivas dentro de uno mismo, es señal de complejidad psicológica madura, no de patología. El problema no es tener múltiples voces internas, sino no tener un centro coordinador capaz de relacionarse con esas voces sin ser dominado por ninguna de ellas. Cuando David clama y recibe respuesta, está demostrando esta capacidad de diálogo interno entre el ego consciente desesperado y una fuente de sabiduría o sustentación más profunda que puede responder a ese desespero sin ser engullida por él. Esta estructura dialógica es lo que permite procesar experiencias extremas sin ser destruido por ellas. El Salmo continúa con una afirmación que puede parecer trivial, pero que lleva un significado psicológico profundo. Me acuesto y duermo, despierto, porque el Señor me sustenta. En situaciones de amenaza extrema, una de las primeras funciones que se deteriora es el sueño. La hipervigilancia ansiosa mantiene el sistema nervioso en estado de alerta constante, interpretando cada sombra como una amenaza potencial. La incapacidad de dormir no es solo un síntoma de estrés, es un signo de que el organismo no se siente lo suficientemente seguro como para bajar sus defensas conscientes. Cuando David afirma que se acuesta, duerme y despierta, está describiendo algo extraordinario. La capacidad de abandonar temporalmente el control consciente, de entrar en el estado de vulnerabilidad total que es el sueño, incluso estando rodeado de enemigos que literalmente quieren matarlo. Esta capacidad revela un nivel profundo de confianza que va más allá del cálculo racional de seguridad. No es que David esté objetivamente seguro, está tan en peligro en el momento del sueño como en cualquier otro momento. Lo que ha cambiado no es la situación externa, sino la estructura psíquica interna que le permite descansar incluso en la tormenta. La capacidad de dormir en medio del caos es un indicador preciso de resiliencia psicológica. Las personas que han desarrollado fuerza interior genuina mantienen ritmos básicos de autocuidado incluso en circunstancias adversas. Comen cuando es posible, duermen cuando pueden, mantienen alguna estructura de rutina que ancla la conciencia en procesos orgánicos fundamentales. Aquellos que colapsan psicológicamente frecuentemente pierden esos ritmos básicos, dejan de comer adecuadamente, no pueden dormir o duermen en exceso, pierden toda estructura temporal. El hecho de que David pueda acostarse, dormir y despertar revela que mantiene una confianza fundamental en la continuidad de su existencia, una confianza que no depende de garantías externas, sino de una estructura interna de sustentación. Esta es la diferencia entre miedo funcional,
que nos mantiene alerta ante peligros reales, y ansiedad patológica, que nos mantiene en un estado de terror constante que agota todos los recursos psíquicos y físicos. La frase «porque el Señor me sostiene» señala la fuente de esta capacidad extraordinaria. El sostén no proviene de la propia fuerza de David, de su habilidad para protegerse ni de alguna garantía de seguridad externa. Proviene de una fuente que él reconoce como trascendente a su ego consciente, pero inmanente en su experiencia vivida. Esta es una distinción crucial para comprender la fuerza interior. No es autogenerada en el sentido narcisista de alguien que se considera autosuficiente e independiente de todo lo que no sea él mismo. Ese tipo de pseudofuerza colapsa rápidamente cuando es puesta a prueba porque se basa en una inflación del ego sin fundamento real. La fuerza interior genuina reconoce su dependencia de fuentes que trascienden el ego consciente, ya sea que llamemos a esas fuentes inconsciente colectivo, sí mismo arquetípico, dimensión espiritual o divinidad. La paradoja es que el reconocimiento de esta dependencia, lejos de debilitar al individuo, es precisamente lo que permite acceder a recursos psíquicos que no están disponibles para el ego aislado e inflado. Esta comprensión tiene implicaciones profundas para personas en diferentes contextos socioeconómicos. Para quienes viven en pobreza, enfrentando diariamente amenazas a la supervivencia física y lidiando con recursos materiales precarios, el Salmo 3 ofrece algo más que consuelo religioso. Ofrece un mapa para construir una soberanía interior que no depende de posesiones materiales ni de seguridad externa. Cuando no hay seguridad objetiva, cuando el mundo externo es realmente hostil y amenazador, la capacidad de encontrar un centro interno que permanezca estable se vuelve no un lujo espiritual, sino una necesidad de supervivencia psicológica. Las comunidades pobres a menudo desarrollan formas profundas de resiliencia espiritual precisamente porque no tienen el lujo de depender de amortiguadores materiales frente a la adversidad. El Salmo valida esta experiencia y ofrece un marco para comprenderla no como una resignación pasiva, sino como una forma sofisticada de fuerza interior. Para la clase media, que frecuentemente basa su identidad y sensación de seguridad en estructuras externas como carrera, propiedad, estatus social y redes de relación, el Salmo 3 presenta un desafío diferente pero igualmente necesario. Cuando esas estructuras son amenazadas por la pérdida del empleo, colapso financiero, escándalo social o traición familiar, el individuo de clase media descubre a menudo que su fuerza interior estaba menos desarrollada de lo que imaginaba. Toda su seguridad estaba depositada en cosas externas que pueden perderse. El Salmo invita a una diferenciación psicológica que no niega el valor de las estructuras externas, pero que no deposita en ellas la totalidad de la identidad ni del sentido de valor. Esta diferenciación no debilita a la persona para enfrentar el mundo externo. La fortalece porque le permite atravesar pérdidas y transformaciones sin un colapso total de la identidad. Para la clase media alta y los sectores cercanos al poder y la influencia, el Salmo 3 presenta un espejo particularmente incómodo. Absalón no era un enemigo externo, sino el hijo amado que creció en el palacio y que tenía acceso a todos los privilegios del poder. La traición vino desde dentro del círculo íntimo, de quien tenía todo para ser leal y protector. Esta es una experiencia que quienes ocupan posiciones de poder y privilegio conocen íntimamente. El descubrimiento de que ni el estatus, ni la riqueza, ni las conexiones sociales garantizan lealtad, amor o seguridad. Por el contrario, cuanto más se tiene, más se atrae a quienes desean tomar lo que tenemos. El Salmo no ofrece estrategias para conservar el poder ni recuperar el estatus perdido. Ofrece un camino para descubrir una identidad y un valor que no dependen de esas cosas. Para personas acostumbradas a ejercer control sobre su entorno mediante recursos materiales y sociales, este es un llamado radical a descubrir una forma de poder que no depende del control externo, sino de la soberanía interior. El Salmo entonces formula una declaración de confianza que parece irracional dada la situación objetiva. No temeré a decenas de millares que se han puesto contra mí y me rodean por todos lados. Esta afirmación es extraordinaria. David no está diciendo que no haya razones para temer, que los enemigos no sean realmente peligrosos o que todo saldrá bien al final. Está diciendo que, a pesar de la abundante razón para temer, a pesar del peligro objetivo y de la amenaza real, él no temerá. Esta es la diferencia entre la ausencia de miedo, que sería ingenuidad o negación, y la trascendencia del miedo, que es coraje genuino. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con integridad incluso ante la presencia del miedo. Lo que permite esta trascendencia no es fuerza de voluntad bruta ni represión emocional, sino la transformación de la estructura psíquica a través de la cual el miedo es procesado.
Cuando dice no temeré a decenas de millares, David utiliza un número que significa multiplicidad incontable, fuerzas abrumadoras, amenaza total. La tentación en situaciones extremas es colapsar en un terror paralizante que impide pensar, planificar o actuar. El miedo patológico no protege, paraliza. El desarrollo de la fuerza interior incluye aprender a modular la respuesta del miedo de modo que informe sobre peligros reales sin incapacitar. Esta modulación solo es posible cuando existe un centro psíquico que no está completamente identificado con el mecanismo del miedo. Si somos enteramente nuestro miedo, cuando el miedo surge, toda nuestra capacidad de respuesta colapsa. Pero si existe un centro de conciencia que puede observar el miedo, reconocerlo como una respuesta natural a una amenaza real, pero sin ser completamente dominado por él, entonces podemos funcionar incluso en situaciones que objetivamente justifican un miedo intenso. La frase que se han puesto contra mí y me rodean por todos los lados reitera la experiencia de cerco total, de no tener dirección segura hacia dónde volverse. Esta es una de las experiencias psicológicas más desestabilizadoras posibles. Cuando somos atacados desde una dirección, podemos defendernos orientándonos hacia ese punto específico. Pero cuando el ataque viene simultáneamente de todas las direcciones, las estrategias defensivas normales se vuelven inadecuadas. Este es el momento que fuerza a una transformación cualitativa en la respuesta. No podemos defendernos adecuadamente en el plano horizontal. Necesitamos acceder a una dimensión distinta de respuesta. Esta es precisamente la función del desarrollo espiritual y psicológico, ofrecer recursos que no están disponibles en niveles más superficiales de organización de la personalidad. El cerco total obliga a un descenso o a una ascensión, a una penetración en profundidades de la psique donde existen recursos que no sabíamos que teníamos. El salmo cambia entonces de declaración a súplica, pero una súplica de tipo particular. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Este es un grito de guerra, no un lamento impotente. David no está pidiendo ser librado de la batalla ni removido de la situación difícil. Está invocando recursos para enfrentar la batalla con eficacia. El verbo levántate sugiere algo que estaba latente pero que ahora necesita activarse, un potencial que debe hacerse manifiesto. Psicológicamente, esto representa la invocación de aspectos más profundos o elevados de la personalidad total que normalmente permanecen dormidos, pero que pueden ser movilizados en momentos de necesidad extrema. La psicología transpersonal y la neurociencia contemplativa han demostrado que los seres humanos tienen acceso a estados de conciencia y recursos psicológicos que no usamos habitualmente, pero que pueden activarse mediante prácticas específicas o bajo presión extrema. Lo que David hace es invocar conscientemente esos recursos más profundos. Cuando dice sálvame, Dios mío, reconoce simultáneamente su necesidad y su conexión con algo que puede responder a esa necesidad. La capacidad de pedir ayuda es en sí una forma de fuerza, no de debilidad. Las personas con pseudofuerza suelen tener gran dificultad para reconocer necesidad y pedir ayuda, porque su falsa autosuficiencia colapsa al admitir dependencia. Pero la fuerza interior genuina puede permitirse ser vulnerable porque su estabilidad no depende de mantener una imagen de invulnerabilidad. La verdadera soberanía interior incluye la capacidad de ser interdependiente, de reconocer que estamos insertos en redes de relación que nos sostienen y que también sostenemos. Esta interdependencia no disminuye la individualidad, la completa y la fortalece, porque una individualidad madura sabe que no puede existir en el vacío, sino únicamente en relación. La súplica continúa con una afirmación que puede parecer violenta. Tú golpeas a todos mis enemigos en la mejilla y rompes los dientes de los impíos. Este lenguaje de violencia debe entenderse en su contexto simbólico y psicológico. Los dientes simbolizan la capacidad de devorar, destruir, consumir. Cuando voces internas y externas nos atacan, a menudo lo hacen a través de un lenguaje devorador. Críticas que buscan consumir nuestra autoestima, nuestro sentido de valor, nuestra voluntad de existir. Romper los dientes de los enemigos no se refiere necesariamente a violencia física, se refiere a desactivar el poder de esas voces para consumirnos. Es establecer fronteras psíquicas que impiden que críticas destructivas, juicios maliciosos y ataques a nuestra dignidad penetren el núcleo de la identidad. Golpear en la mejilla es desestabilizar la capacidad del adversario de articular su ataque, volverlo impotente para continuar su campaña destructiva. Esta imagen también nos recuerda que la construcción de la fuerza interior requiere a veces una agresividad saludable, la capacidad de decir no, de establecer límites firmes, de negarse a participar en dinámicas que nos disminuyen.
Muchas tradiciones espirituales enfatizan tanto la compasión, la aceptación y la no violencia que terminan creando individuos incapaces de una autodefensa psicológica adecuada. La fuerza interior genuina incluye lo que podríamos llamar agresividad sagrada, la capacidad de proteger ferozmente la integridad del alma propia contra fuerzas que buscan violarla o devorarla. No se trata de violencia gratuita ni de venganza, es autodefensa psicológica apropiada. Cuando alguien busca destruirnos, psicológica o físicamente, no solo tenemos el derecho sino el deber de neutralizar esa amenaza, de quebrar el poder que tiene sobre nosotros. Esta ruptura puede ser literal en casos de defensa física, pero más frecuentemente es psicológica. La negativa a interiorizar juicios destructivos, la capacidad de ver a través de proyecciones maliciosas, el poder de no ser definido por los ataques que recibimos. El Salmo concluye con una afirmación que desplaza completamente el enfoque del drama personal hacia un reconocimiento más amplio. La salvación pertenece al Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Esta conclusión es notable. Después de todo el enfoque en la amenaza personal, en los enemigos que cercan, en el miedo y el peligro, David termina no con una petición para sí mismo, sino con un deseo de bendición para toda la comunidad. Este movimiento final revela la diferencia entre el individualismo narcisista y la individuación genuina. El narcisismo queda atrapado en su propia situación, incapaz de ver más allá de sus necesidades y heridas inmediatas. La individuación, en cambio, es el proceso por el cual nos convertimos en individuos plenos que, precisamente por ello, pueden trascender el ego limitado e incluir el bienestar de otros en su esfera de preocupación. David no olvida a su pueblo incluso en la huida. Su oración personal se abre para incluir la bendición colectiva. La afirmación «la salvación pertenece al Señor» es tanto un reconocimiento teológico como una percepción psicológica. Salvación aquí no significa solamente rescate de peligro físico, sino restauración de la integridad, renovación de la posibilidad de seguir existiendo de manera significativa. La percepción de que esta salvación proviene de una fuente más allá del ego consciente es liberadora, no limitante. Significa que no tenemos que generar, mediante pura fuerza de voluntad o capacidad personal, todos los recursos necesarios para nuestra supervivencia y florecimiento. Podemos acceder a recursos mayores que nuestra conciencia limitada, recursos disponibles cuando nos abrimos a ellos. Esta apertura no es pasividad, es una forma activa de receptividad, una postura que reconoce que formar parte de algo más grande nos fortalece en lugar de disminuirnos. La modernidad a menudo confunde autonomía con aislamiento, independencia con desconexión. Pero la verdadera autonomía emerge de la conexión consciente con fuentes de sentido y sostén que trascienden al yo aislado. Cuando examinamos el arco narrativo completo del Salmo 3, vemos un movimiento que puede mapearse psicológicamente como un proceso de transformación a través de la crisis. El Salmo comienza con el reconocimiento claro de la amenaza, del cerco, de la multiplicación de adversarios y de la proclamación externa e interna de que no hay esperanza. Este es el momento del enfrentamiento con la realidad, cuando todas las ilusiones se rompen y vemos con claridad la magnitud del desafío. Este reconocimiento es doloroso pero necesario. Sin él, permanecemos en una negación que nos impide movilizar los recursos adecuados para la situación real. El segundo movimiento es el desplazamiento del centro de gravedad psíquica desde la dependencia de circunstancias externas hacia una conexión con una fuente interna de sostén. David no niega a los enemigos, pero deja de definirlos como los poseedores del poder último sobre su destino. El tercer movimiento es el mantenimiento de ritmos básicos y funciones esenciales incluso en medio del caos: dormir, despertar, continuar existiendo. El cuarto movimiento es la declaración de trascendencia del miedo, no mediante su negación, sino accediendo a un centro que no está completamente identificado con él. El quinto movimiento es la invocación activa de recursos más profundos, el levántate que moviliza potenciales latentes. Y el movimiento final es la apertura más allá de la preocupación personal para incluir el bienestar colectivo, la bendición sobre el pueblo. Este arco narrativo no es solo un texto antiguo. Es un mapa aplicable a cualquier crisis existencial, cualquier momento en que nos sentimos cercados por fuerzas que amenazan destruirnos. La aplicación práctica de este mapa comienza con el coraje de nombrar y reconocer la realidad de la amenaza sin minimización ni dramatización. Muchas personas quedan atrapadas en uno de dos extremos, o niegan la gravedad de la situación y mantienen un optimismo falso que les impide tomar medidas apropiadas, o catastrofizan de tal manera que quedan paralizadas por el terror.
El Salmo nos enseña a ver con claridad pero sin desesperación, a reconocer la magnitud de la amenaza mientras mantenemos conexión con fuentes de fuerza capaces de responder a esa amenaza. El siguiente paso práctico es identificar dónde está nuestro verdadero centro de gravedad psíquica. Cuando todo se desmorona externamente, ¿dónde encontramos sostén? Algunas personas descubren que su sentido de valor estaba completamente identificado con cosas que pueden perderse: posición social, relaciones específicas, logros particulares. La pérdida de esas cosas resulta en un colapso de identidad. Otras personas descubren que han cultivado a lo largo del tiempo una conexión con algo más profundo que permanece accesible incluso cuando las estructuras externas se desmoronan. Esta conexión puede ser espiritual en el sentido religioso tradicional, pero también puede ser una conexión con valores fundamentales, con vocación, con creatividad, con la propia dignidad ontológica que no depende de circunstancias externas. Mantener ritmos básicos durante las crisis es otro aspecto crucial de la aplicación práctica. Cuando todo está caótico, la tentación es abandonar las estructuras y permitir que el caos externo invada por completo la organización interna del tiempo y de las actividades. Pero precisamente en los momentos de mayor caos externo es cuando más necesitamos estructuras internas que nos anclen. Esto no significa rigidez o incapacidad de adaptación. Significa mantener elementos fundamentales de autocuidado, dormir adecuadamente cuando sea posible, nutrición básica, movimiento físico, momentos de reflexión y silencio. Estas prácticas simples no resuelven el problema externo, pero preservan la integridad del sistema psicobiológico que necesita funcionar para responder al problema externo. Las personas que colapsan en crisis a menudo lo hacen porque dejan de cuidar estos elementos básicos, entrando en espirales de agotamiento y desregulación que comprometen su capacidad de responder de manera efectiva. La capacidad de funcionar a pesar del miedo es quizás el aspecto más transformador de la aplicación práctica de este salmo. El miedo es una emoción necesaria que nos alerta de peligros reales. El problema no es sentir miedo, sino ser completamente dominados por él de manera que perdemos la capacidad de responder adecuadamente. Cultivar la capacidad de observar el miedo sin identificarse con él es una práctica espiritual y psicológica fundamental. La meditación contemplativa, el mindfulness, las técnicas de regulación emocional de la terapia cognitivo-conductual y las prácticas somáticas trabajan todas con esta misma capacidad básica: crear espacio entre la emoción y la conciencia que observa la emoción. Cuando logro observar mi miedo, reconocer su presencia, validar su función, pero no ser completamente absorbido por él, desarrollo la libertad de elegir cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. Esta libertad es la esencia de la soberanía interior. La invocación de recursos más profundos, el levántate, sálvame del Salmo, puede traducirse en prácticas contemporáneas de diversas formas. Para personas con tradición religiosa activa, esto puede significar literalmente la oración, la participación en rituales comunitarios, la lectura de textos sagrados y prácticas devocionales que las conectan con su fuente espiritual. Para quienes no tienen afiliación religiosa formal, puede significar prácticas contemplativas seculares, inmersión en la naturaleza, compromiso profundo con el arte y la música, conexión con comunidades de valores compartidos, o terapia profunda que accede a niveles inconscientes de la psique. El punto común en todas estas prácticas es que mueven a la persona más allá de la identificación exclusiva con el ego consciente y sus preocupaciones inmediatas, abriendo acceso a recursos psíquicos que no están disponibles en el nivel de la conciencia ordinaria. Estos recursos no son mágicos, son dimensiones de la psique humana que existen pero permanecen latentes sin un cultivo intencional. La apertura final hacia el bienestar colectivo, el movimiento de la preocupación personal hacia la bendición sobre la comunidad, tiene implicaciones prácticas profundas. Las investigaciones en psicología positiva demuestran consistentemente que una de las formas más eficaces de afrontar el sufrimiento personal es involucrarse en acciones que beneficien a otros. Esto no es negación del propio sufrimiento ni represión de las necesidades personales, es el descubrimiento de que nos trascendemos cuando nos ponemos al servicio de algo más grande que nuestros problemas inmediatos. Las personas que atraviesan crisis severas y encuentran formas de ayudar a otros que sufren, frecuentemente relatan que esta acción es terapéutica para ellas mismas, no solo para quienes ayudan. Esto ocurre porque servir a los demás nos conecta con fuentes de sentido que trascienden nuestra situación particular y porque descubrimos que incluso en nuestra debilidad y herida podemos ser fuente de fuerza y sanación para otros. Este descubrimiento transforma profundamente el sentido de identidad y valor.
El desarrollo de la fuerza interior documentado en el Salmo 3 no es un proceso lineal ni un logro único. Es un cultivo continuo que implica ciclos repetidos de desafío, respuesta, transformación e integración. Cada crisis que enfrentamos usando estos principios fortalece nuestra capacidad de enfrentar crisis futuras. Desarrollamos lo que los psicólogos llaman resiliencia, que no es una característica fija, sino una capacidad dinámica que crece con su uso. Quienes nunca enfrentan adversidad significativa rara vez desarrollan resiliencia profunda porque nunca fueron forzados a descubrir recursos internos más allá de los superficiales. Por otro lado, quienes enfrentan adversidad sin ninguna estructura de significado o apoyo a menudo son traumatizados en lugar de fortalecidos. Lo que marca la diferencia es la presencia de estructuras de sentido, prácticas de sostén y comunidades de apoyo que permiten procesar la adversidad de manera transformadora en lugar de meramente destructiva. La soberanía interior cultivada a través del Salmo 3 no nos vuelve impermeables al sufrimiento ni inmunes a las heridas. Seguimos sintiendo dolor, miedo, tristeza y todas las emociones humanas normales ante situaciones difíciles. Lo que cambia es nuestra relación con esas emociones y situaciones. En lugar de ser completamente definidos y dominados por ellas, desarrollamos la capacidad de sostenerlas y procesarlas sin ser destruidos. Esta contención no es represión. Es la capacidad de dar espacio a emociones difíciles sin ser engullidos por ellas, de sentir plenamente mientras mantenemos acceso a recursos que pueden responder constructivamente. Es la diferencia entre ser una hoja arrastrada por la corriente y ser un nadador que respeta la fuerza de la corriente pero tiene la técnica y la fuerza para navegar a través de ella. Esta soberanía interior tiene implicaciones no solo para el bienestar individual, sino para la salud de comunidades y sociedades. Las personas que desarrollan fuerza interior genuina no necesitan dominar o controlar a otros para sentirse seguras. Su seguridad proviene de dentro, no del poder sobre los demás. Esto las hace capaces de colaboración genuina, de relaciones basadas en la interdependencia mutua en lugar de dominación y sumisión. Las sociedades compuestas por individuos con fuerte desarrollo interior son menos vulnerables a demagogos que prometen seguridad a cambio de sumisión, menos propensas a chivos expiatorios y a la violencia contra grupos marginados, más capaces de enfrentar desafíos colectivos mediante cooperación en lugar de fragmentación. El desarrollo de la fuerza interior, lejos de ser un lujo espiritual o una fuga individualista, es una necesidad para construir sociedades resilientes y humanas. El Salmo 3 nos enseña que la verdadera fuerza no es ausencia de vulnerabilidad, sino la capacidad de permanecer integrados y funcionales aún en la vulnerabilidad. No es invencibilidad, sino resiliencia. No es control total sobre circunstancias externas, sino soberanía sobre nuestra respuesta interna a esas circunstancias. No es aislamiento autosuficiente, sino conexión consciente con fuentes de sostén que nos trascienden. No es dureza emocional, sino flexibilidad que permite absorber impactos sin quebrarse. No es negación de la realidad, sino la capacidad de mirar directamente al caos y encontrar un orden emergente en el propio centro de nuestro ser. Esta es la fuerza que permite a los seres humanos atravesar situaciones que parecen imposibles de sobrevivir y emerger no solo como sobrevivientes, sino transformados y madurados por el proceso. Cuando David escribió este salmo en medio de su huida, en el momento de mayor vulnerabilidad y peligro de su vida, estaba haciendo algo más que expresar sentimientos personales o recitar fórmulas religiosas. Estaba documentando un proceso psicológico por el cual la conciencia humana se reconstruye en medio del colapso, encuentra centro en medio del caos, descubre recursos cuando todo parece perdido. Este documento ha atravesado 3000 años y sigue siendo relevante porque describe estructuras arquetípicas de la experiencia humana que no han cambiado fundamentalmente. Los detalles culturales cambian, las circunstancias específicas varían, pero la estructura básica de la crisis existencial, del asedio psicológico, de la amenaza a la identidad y de la necesidad de encontrar una base que no pueda ser destruida permanece constante. Cada generación necesita redescubrir estas verdades en sus propios términos, pero los mapas dejados por quienes navegaron estas aguas antes de nosotros siguen siendo valiosos. La aplicación contemporánea de estos principios requiere una traducción cultural que respete tanto la sabiduría antigua como las necesidades modernas. No podemos simplemente replicar prácticas antiguas en contextos modernos y esperar los mismos resultados. El mundo ha cambiado, la psique humana ha desarrollado nuevas capacidades y enfrenta nuevos desafíos. Pero los principios fundamentales siguen siendo válidos, la necesidad de reconocer la realidad sin negación,
el cultivo de un centro interior que trasciende circunstancias externas, el mantenimiento de prácticas básicas que sostienen la integridad psicobiológica, el desarrollo de la capacidad de observar emociones sin ser dominados por ellas, el acceso a recursos que trascienden el ego consciente y la apertura más allá de la preocupación egoica para incluir el bienestar colectivo. Estos principios pueden expresarse en lenguaje religioso tradicional o en terminología psicológica contemporánea, en prácticas contemplativas antiguas o en técnicas terapéuticas modernas. La forma varía, pero la estructura esencial permanece. Lo que ofrece el Salmo 3, en última instancia, es una esperanza que no es negación ni optimismo barato, sino la confianza profunda de que existe algo en nosotros y más allá de nosotros que puede responder aún a las situaciones más desesperadas. Esta esperanza no garantiza que todo saldrá bien en el sentido externo, que recuperaremos lo que perdimos o que seremos librados del sufrimiento. Garantiza algo más profundo, que podemos atravesar el sufrimiento sin ser destruidos por él, que podemos perderlo todo externamente y aún así conservar nuestra dignidad e integridad esenciales, que incluso cuando estamos rodeados por decenas de miles de adversarios permanece un centro que no puede ser rodeado porque habita una dimensión que trasciende el campo de batalla horizontal. Esta es la promesa y el desafío del Salmo. Descubrir este centro mediante el propio proceso de ser llevado al límite, forjar soberanía interior precisamente en el momento en que toda soberanía externa es destruida, salir del valle de la sombra no como quien nunca fue amenazado, sino como quien fue amenazado al límite y descubrió que hay algo en el que no puede ser amenazado.